Muy buenas tardes. Siendo las 15 horas del día 23 de octubre del año 2025, se hace presente a través de la plataforma Google House Meet la señora juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, con el propósito de llevar a cabo la audiencia de cese de publicación efectuada por la defensa técnica de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia en el proceso asignado con el número 203-2024, incidente 35. Y siendo necesaria la acreditación de los sujetos procesales concurrentes, se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que proceda a su acreditación. Muy buenas tardes, doctora Soledad. Buenas tardes, doctor Barriga y a todos los conectados. En presente, Jacqueline Yusuf Naviatello, fiscal adjunta del tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, con casilla electrónica 49-025 y los demás datos consignados ya en autos. Gracias. Gracias. Defensa técnica. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes, representante del Ministerio Público. El que habla, Eduardo Barriga Bernal, con registro CAL 34787, domicilio procesal en casilla SINOE 32299, y los demás datos ya consignados en autos. Defensa técnica de Mateo Castañeda Segovia. Gracias. Estando los sujetos procesales obligados, se declara instalada la presente audiencia. Especialista de audio, ¿me puede indicar el número de resolución que continúa? Resolución número 11, doctora. Bien, se procede a la emisión de la resolución número 11, Lima, 23 de octubre del año 2025, autos vistos y considerando primero que conforme se verifica del íter procesal, se tiene que con fecha 31 de enero del 2025, la defensa técnica de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia acude ante el órgano jurisdiccional con el propósito de solicitar la aplicación del artículo 139 del Código Procesal Penal, esto es, se solicita la imposición de una multa al coronel en retiro Harvey Colchado Guamaní, quien se identifica como René, y ordene el cese de la publicación que habría efectuado con fecha 14 de enero del 2025 de la primera foja del acta de entrega, descripción, extracción de información de dispositivo eléctrico, equipo celular, recepción y lacrado de fecha 20 de abril del 2024, comprendido en la carpeta fiscal 7-2024, en la red social X, ex Twitter, en aplicación a lo establecido en el artículo 139, inciso 3 del Código Procesal Penal. Para fundamentar dicha petición, sostiene dicha defensa técnica que esta judicatura viene conociendo la investigación que se lleva a cabo contra Mateo Grimaldo Castañeda Segovia en la carpeta fiscal 7-2024 por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y otros, en el cual, según la disposición número 20, del 7 de agosto del 2024, disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, la cual ha sido comunicada al órgano jurisdiccional a través del incidente principal 0, precisa sobre la imputación específica por el delito de tráfico de influencias contra su patrocinado, señalando que se imputa a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia ser autor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias previsto y sancionado en el artículo 400, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, en circunstancias en que teniendo influencias reales provenientes del poder de facto de Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra, habría prometido ventajas como en el caso de los agentes encubiertos Carlos y René, a quienes se les ofreció ascensos y o permanencias en el cargo para determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú, a cambio de que en las investigaciones seguidas en contra del líder de la organización por su presunto actuar delictivo sean archivadas o en su defecto derivadas a otro despacho fiscal donde dicho brazo legal asegure su neutralización tal y como se pretendió en la investigación recaída en la carpeta fiscal 11-2023, hoy acumulada la presente causa en la carpeta fiscal 7-2024 a cargo del EFICOP. Señala que de los elementos de convicción que sustentan dicha hipótesis fiscal, el representante del Ministerio Público ha precisado en el ítem 32, copia certificada del acta de entrega, descripción, extracción de información de dispositivo electrónico, equipo celular, recepción y lacrado, de fecha 20 de abril del 2024, donde se detalla que en presencia de personal policial de la DEPAPEP, DIVIAC, PNP, del representante del Ministerio Público, Julio Roberto Ormeño Pérez, fiscal adjunto provincial del EFICOP, equipo 3,
y el teniente PNP Luis Alberto Salcedo Sánchez, así como el agente René, se realiza la diligencia de extracción y visualización de la información contenida en el equipo celular marca Samsung, nombre del producto Galaxy A54 5G, a nombre del modelo SMA546E, número de serie RZCWC01KYSH, con email 35979745912297/01, color negro, en regular estado de conservación y funcionamiento a la vista. Tal es así que, estando la publicación realizada por el coronel en retiro Harvey Julio Colchado Guamaní en la red social X el 14 de enero del 2025, obtenido mediante el link https://x.com Harvey Colchado /status/1879326071-088111905, signo de interrogación S /48 SMX /2. Tenemos que la información publicada expresa lo que para él sería la manera correcta de colaborar con la justicia al permitir el acceso de información de su teléfono celular, indicando que esta es la manera correcta de colaborar con la justicia, permitiendo el acceso a la información de nuestros celulares a los fiscales para que sean sometidos a pericias y se pueda conocer la verdad, conforme se aprecia de la publicación que acompaña a su solicitud. En dicha publicación adjunta la primera hoja del acta de entrega, descripción, extracción de información de dispositivo electrónico, recepción y lacrado del 20 de abril del 2024, correspondiente al acta donde el agente René, en el marco de una técnica especial de investigación, hace entrega de su equipo celular al entonces Departamento de Apoyo Técnico de la DIVIAC-PNP, y que forma parte de la carpeta fiscal 7/2024, donde se le investiga a su defendido. Respecto a la vinculación de René y el señor Harvey Colchado Guamaní, señala la defensa que se tiene la declaración dada por Carlos Morán Soto en la entrevista publicada en la página web de Canal N el 13 de mayo del 2024, titulada Carlos Morán negó complot contra Mateo Castañeda y reveló tensa reunión con Dina Boluarte. Me dijo que desconfiaba de Colchado, obtenida a través del enlace que acompaña a su solicitud. Aunado a ello, lo señalado por Carlos Morán Soto se puede contrastar con lo publicado por Harvey Colchado Guamaní en su página de X el día 13 de enero del 2025, ubicada en el enlace que se reproduce https://x.com/Harvey Colchado /status/18790270 3058-70-745, donde se aprecia que se identifica como René, como se ve a continuación. Es así que, de lo expresado por Harvey Colchado en las publicaciones realizadas en su cuenta X y conforme a la declaración del testigo Carlos Morán Soto, según los mismos declarantes, el coronel en retiro, Colchado Guamaní, sería un agente especial y entonces sería un partícipe en la publicación donde se solicita la aplicación del artículo 139, inciso 3 del Código Procesal Penal. Asimismo, refiere que en su cuenta X se aprecia la publicación de información que es parte de una investigación en curso donde su defendido tiene la calidad de investigado y en consecuencia es información reservada que obra en la carpeta fiscal a folios 9208 que corre en el tomo 47 de la investigación fiscal 7/2024, conforme a las imágenes que acompaña a su solicitud. En ese sentido, teniendo en cuenta que toda investigación tiene el carácter de reservada, conforme a lo establecido en el artículo 324 del Código Procesal Penal, solicita que cese dicha publicación y en consecuencia se le imponga una multa al citado coronel en retiro como consecuencia de los hechos que han sido descritos precedentemente, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. A su turno se corre traslado a la representación fiscal, la misma que, conforme a su intervención llevada a cabo en audiencia pública, ha manifestado que, en contraposición a lo solicitado por la defensa técnica del imputado Mateo Castañeda Segovia, discrepa respecto de la imposición de la multa respecto del citado coronel en retiro, a quien se pretende imponer dicha multa, toda vez que no se ha practicado ningún tipo de determinación
por medio de algún acto de investigación respecto de la titularidad de la cuenta que alude sería del citado coronel en retiro. Adicionalmente a ello, sostiene el representante del Ministerio Público que las alegaciones efectuadas por el abogado del solicitante parten de inferencias que habrían llevado a la conclusión que el citado coronel en retiro habría realizado tal publicación. Sin embargo, no existe certeza en torno a ello, por lo que no debe vulnerarse derechos o garantías que le asisten a las personas y en ese sentido peticiona que se desestime el pedido efectuado por dicha defensa técnica. Finalmente, se corrió traslado a la defensa técnica del imputado Mateo Castañeda Segovia, el mismo que manifestó que en el presente caso existen las publicaciones que aparecen consignadas en el escrito presentado en su solicitud y de las mismas se puede apreciar precisamente el contenido de los documentos a los que se ha hecho mención y en los cuales pues se llega a la determinación de que efectivamente se trataría de algunas incidencias que se habrían practicado dentro de la tramitación de una carpeta fiscal, por lo que siendo parte de una carpeta fiscal y no existiendo autorización para efecto de poder reproducir el contenido, pues se habría incurrido en lo establecido en el artículo 139, que se alude por parte de la defensa técnica y en consecuencia debería ordenarse el cese de dicha publicación y en consecuencia el citado coronel en retiro debería retirar la publicación que habría efectuado, así como tendría que ser merecedor de una multa que estime el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad, toda vez que no es intención causar algún perjuicio, simplemente hacer cumplir lo que establece el dispositivo legal, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Finalmente, se corrió traslado al representante del Ministerio Público, el mismo que manifestó que se siguieron una serie de procedimientos respecto a la recurrencia a algunas técnicas especiales de investigación, señalándose que estas habrían concluido el 13 de julio del 2024 y que el citado coronel en retiro habría pasado a dicha condición, esto es, de oficial superior en retiro, en diciembre del año 2024, lo que deberá tenerse en consideración por parte del órgano jurisdiccional, entre otros argumentos registrados en el sistema de audio. Fundamento siguiente al respecto, cabe precisar que el legislador ha contemplado en el artículo 139 del Código Procesal Penal la prohibición de publicación de actuación procesal, señalando en el inciso número 1 que está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la investigación preparatoria o la etapa intermedia. Asimismo, está prohibida la publicación, incluso parcial, de las actuaciones del juicio oral cuando se producen en los supuestos de privacidad de la audiencia. Asimismo, señala el inciso 2 que está prohibida la publicación de las generales de ley y de las imágenes de testigos o víctimas menores de edad, salvo que el juez, en interés exclusivo del menor, permita la publicación. Y finalmente, el inciso 3 de dicho dispositivo legal señala que cuando los sujetos procesales y demás participantes en las actuaciones procesales infrinjan esta prohibición, el fiscal o el juez, según el caso, están facultados a imponerles una multa y ordenar, de ser posible, el cese de una publicación indebida. Rigen lo pertinente los artículos 110 y 111 del Código Procesal Civil. Asimismo, debemos tener en cuenta que para efecto de poder determinar los alcances del pronunciamiento que ha arribado este órgano jurisdiccional, es menester invocar lo resuelto a través de la apelación 44-2024 Lima Sur, emitido por la Sala Penal Permanente, a través de la cual se ha establecido en el fundamento 6.7 que mientras que en el artículo 324 del Código Acotado establece que la investigación tiene carácter de reservado, solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones y el secreto en la actuación de las diligencias. De ahí que la reserva de la investigación implica que solo las partes y sus defensas tienen derecho al acceso de esta, mientras que la disposición fiscal
del secreto de la investigación, que solo puede ser decretada en casos excepcionales, restringe el derecho de las partes a este acceso a la información hasta que finalice la ejecución de esta medida. El objeto de establecer el carácter secreto temporal de determinadas diligencias es el de impedir que el conocimiento e intervención del imputado en las actuaciones de investigación puedan dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la averiguación de la verdad de los hechos, y solo debe decretarse cuando se investiguen delitos graves. Pero una vez alzado el secreto, las partes deben conocer los motivos que llevaron al fiscal a adoptar esta decisión. En el mismo sentido, debemos tener en cuenta lo que ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de noviembre del 2023, a través de la tramitación del expediente 04908-2022, proceso de amparo, Tribunal Constitucional, Lambayeque, Walter Miranda Ramos, en la que precisamente se pronuncia en torno a la imposición de las multas, señalando que éstas deben responder a criterios de proporcionalidad para efecto de evitar la arbitrariedad. Y finalmente debemos considerar también la sentencia SU 274/19 Colombia, a través de la cual se pronuncia en torno al deber de reserva de la información judicial en materia penal, toda vez que en el fundamento 39 hace mención a lo siguiente: respecto de los asuntos judiciales, particularmente en materia penal, esta corporación ha sostenido que, no obstante, siendo la investigación abierta para los sujetos procesales y el juicio público, es posible que se establezcan actuaciones reservadas, como lo consagran los artículos 321, 331 y 342 de la Ley 600 del 2000, los cuales también encuentran fundamento constitucional en el artículo 228 de la Constitución, que permite a la Administración de Justicia mantener bajo reserva determinadas actuaciones judiciales que se surten dentro del proceso penal. Asimismo, ha señalado que es deber especial de los funcionarios judiciales garantizar igualmente los demás derechos de rango superior o legal, en particular los constitucionales fundamentales, que de una forma u otra deban ser protegidos a lo largo del proceso. Por ejemplo, el juez debe de abstenerse de divulgar la información reservada contenida en un expediente o de opinar públicamente acerca de ella. Asimismo, manifiesta, la Corte también ha indicado que la reserva de la información debe estar plasmada en la ley o en la propia Constitución, y por tratarse de la restricción a un derecho fundamental, la autoridad pública solo tendrá la posibilidad de negar el acceso a los documentos o diligencias cuando quiera que justifique la reserva de la información a partir de la Constitución o la ley. Bajo ese entendido, existen ciertas actuaciones, documentos y diligencias que no pueden ser objeto de conocimiento público, por lo menos de manera temporal, dada la concomitancia de la actuación con la decisión de fondo a adoptar, por cuanto el libre uso de su contenido podría atentar contra el interés general o el ejercicio de otros derechos fundamentales de los asociados, pero además podría generar una grave afectación del derecho al debido proceso de quien es sometido al ejercicio del jus puniendi, especialmente en su faceta de imparcialidad y autonomía judicial. Sobre este particular se ha indicado que, no obstante la garantía de la publicidad, existe el secreto sumarial de ciertas actuaciones judiciales, particularmente en los procesos penales. Este deber de reserva se encabeza a quienes integran el Poder Judicial. Se justifica por la necesidad de preservar la imparcialidad y la limpieza del proceso, que se verían seriamente comprometidas si los jueces difundieran informaciones reservadas. Teniendo como premisas las antes mencionadas, tanto de índole legal como de jurisprudencial, se tiene que determinar en el presente caso si cabe el cese de la publicación a la que hace mención la defensa técnica de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, a quien se le viene investigando por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Para ello es necesario considerar que en el presente caso se emitió un primer pronunciamiento que fue objeto de una declaratoria de nulidad por parte de la Quinta Sala Penal de Apelaciones, en el entendido de que no se había efectuado previamente el emplazamiento de quien podría resultar lesionado en sus derechos
por la ausencia de la convocatoria respectiva. Esto es, la persona del coronel en retiro, Harry Colchado Guamaní, lo que dio lugar a que la resolución judicial que desestimó el pedido efectuado por el solicitante fuera declarada nula, conforme se verifica de la resolución número 7 del 22 de agosto del 2025, que reanudando el acto procesal viciado, convocó al citado coronel en retiro a audiencia pública a fin de que participe del debate de la misma, verificándose del expediente judicial que este fue válidamente emplazado en el domicilio que aparece consignado en el folio 149 del expediente judicial, con lo cual se habría superado la dificultad que existió respecto del trámite procesal, respecto del emplazamiento del citado coronel en retiro. En ese entendido, es necesario determinar, a partir de los 5 anexos que ha acompañado el solicitante para fundar su pedido de cese de publicación, si estos anexos resultan siendo documentos idóneos a fin de que el órgano jurisdiccional pueda ordenar el cese de dicha publicación. En ese sentido, debemos manifestar que el anexo número 1, acompañado por la defensa técnica, consiste en la impresión de la publicación del coronel en retiro Colchado Guamaní en su red social X, ex Twitter, del 14 de enero del 2025, donde publica la primera página de 2 actas de investigaciones realizadas por el entonces EFICOP Equipo 5, obtenida mediante el siguiente enlace, https://x.com/Harvey Colchado /status/187932607108 811-1905, interrogante S, /48 y MX_2. Asimismo, acompaña el anexo número 2, consistente en una impresión de la publicación de la primera hoja del acta de entrega, descripción, extracción de información de dispositivo electrónico, recepción y lacrado del 20 de abril del 2024. Como anexo número 3, acompaña una impresión del acta de entrega, descripción, extracción de información de dispositivo electrónico, recepción y lacrado del 20 de abril del 2024, que forma parte de la carpeta fiscal 7-2024. Como anexo número 4, acompaña la transcripción de la parte pertinente de la entrevista publicada en la página web del Canal N del 13 de mayo del 2024, titulada Carlos Morán negó complot contra Mateo Castañeda y reveló esa reunión con Dina Boluarte. Me dijo que desconfiaba de Colchado. Y como anexo número 5, acompaña la publicación del coronel en retiro, coronel Harvey Colchado Guamaní, en su red social X, ex Twitter, del 13 de enero del 2025, donde se aprecia que se identifica como René, ubicada precisamente en la URL https://x.com Harvey Colchado /status/18790270305870-745. En ese entendido, este órgano jurisdiccional considera que para efecto de poder arribar a la conclusión de que debemos disponer el cese de una publicación, es necesario remitirnos a lo que ya ha establecido el artículo 139 del Código Procesal Penal, cuando señala que está prohibido efectuar cualquier tipo de publicación que haya acontecido como consecuencia de investigaciones o procesos penales que se encuentren en curso. En ese entendido, es necesario que para efecto de poder determinar si en el presente caso nos encontramos ante dicho supuesto, es obvio que tenemos que remitirnos a los anexos a los que se contrae la solicitud presentada por su defensa técnica, las cuales hacen mención a documentos que, desde la óptica de este órgano jurisdiccional, constituyen documentos apócrifos que no podrían ser valorados objetivamente para efecto de establecer un cese de una publicación, más aún con el avance de la tecnología, en donde puede presentarse suplantaciones de identidad, creación de cuentas falsas a través de las cuales se pueda señalar precisamente que una persona ha realizado tal o cual publicación cuando ello no ha acontecido. En el presente caso, como parte del debate, la suscrita preguntó a los sujetos procesales si habría sido objeto de peritaje
que efectivamente esta cuenta de la red social X correspondía al coronel en retiro Harvey Colchado. Sin embargo, se manifestó, conforme ha quedado en el registro de audio, que no existía ningún tipo de pericia en dicho sentido que determinara de manera fehaciente que en efecto se trataba del mismo titular a quien la defensa técnica atribuye la publicación del contenido de extractos de la carpeta fiscal objeto de investigación, en la cual su patrocinado sería investigado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. En consecuencia, si no existe un dato objetivo que determine que en efecto la titularidad de la citada cuenta le corresponde al citado coronel en retiro Harvey Colchado y la fiscalía no ha sentido respecto de dicha titularidad, pues ha mostrado precisamente su oposición respecto al pedido efectuado por el solicitante, basándose en que no existe pues certeza de que se atribuya al citado coronel en retiro la citada publicación. Sumado a ello, debemos considerar que de la verificación del contenido de las citadas publicaciones a las que ha hecho mención la defensa técnica del solicitante, tampoco se verifica que se haga alusión a algún tipo de carpeta fiscal o expediente judicial en la cual se venga tramitando dichas actuaciones. Máxime si se tiene en consideración que ha sido la propia defensa técnica la que ha acompañado precisamente las actas que habrían sido levantadas como consecuencia de la entrega, descripción, extracción de información de dispositivo electrónico y en las cuales no se aprecia que hagan mención a su patrocinado, es decir, a la persona del imputado Mateo Castañeda Segovia. En consecuencia, teniendo en consideración que no existen datos objetivos o que por lo menos no han formado parte de los actos de investigación indispensables para efecto de poder sancionar a una persona con la imposición de una multa, es menester señalar que la cesación de una publicación está asociada directamente en función de una relación de causa-efecto, que si no existe una acreditación objetiva de que una persona habría infringido las disposiciones contenidas en el artículo 139 del Código Procesal Penal, en consecuencia no podría atribuirse la imposición de una multa cuando no ha existido una diligencia debida, por lo menos en el solicitante, para efecto de poder establecer con carácter fidedigno que en efecto nos encontramos ante un titular que habría realizado dicha publicación, por lo que teniendo en cuenta que este órgano jurisdiccional no parte de inferencias o supuestos o situaciones de carácter subjetivo que pudieran sentar las bases de una decisión, evidentemente el pedido respecto del cese de la publicación no podría efectuarse y en consecuencia tampoco podría imponerse una multa cuando no se ha establecido con carácter objetivo de que esta publicación le corresponda al citado titular, por cuanto a la fecha no se ha efectuado ningún acto de investigación en dicho sentido orientado a determinar la titularidad de quién sería la persona que habría efectuado tales publicaciones. Razones por las que este órgano jurisdiccional debe desestimar el pedido efectuado por la defensa técnica del solicitante. Asimismo, debemos precisar que conforme también lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 4908-2022, proceso de amparo TC, caso Walter Miranda Ramos Lambayeque, no puede partirse de la arbitrariedad a efecto de fundar la imposición de medidas pecuniarias, como en este caso es la multa, y teniendo en consideración que, conforme se ha señalado precedentemente, no existe una relación de causa-efecto entre quien realizó la publicación y el consecuente efecto que generaría el hecho de haber quebrantado el artículo 139 del Código Procesal Penal, es evidente que debe también desestimarse la pretensión relacionada a la imposición de una multa al coronel en retiro Harvey Colchado Guamaní, en tanto que no se ha acreditado objetivamente que este sea el titular de la citada red social que ha sido invocada por su defensa técnica, por lo que, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad que debe sustentarse en los tres subprincipios, esto es idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, en el presente caso consideramos que
la imposición de una multa no sería idóneo, en tanto que para que se produzca la injerencia del poder punitivo en un derecho fundamental de una persona, poder realizar algún tipo de actuación, es necesario que se acredite precisamente que esa persona ha realizado dicha actuación, lo cual en el presente caso no se ha visto determinado fehacientemente conforme a los argumentos antes expuestos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el criterio de idoneidad está orientado al logro de una finalidad, en el presente caso no podríamos considerar que la multa nos constituya para nosotros una sanción que deba imponerse cuando precisamente no se ha cumplido con deberes primordiales que deben regir en este tipo de circunstancias cuando se invoca el cese de una publicación. Menos aún consideramos que la multa resultaría siendo necesaria en el presente caso, en tanto que, conforme se ha señalado precedentemente, no se ha determinado tampoco que la publicación se haya efectuado por parte del citado coronel en retiro. En consecuencia, no podríamos imponer una medida de carácter pecuniario cuando no ha existido esa relación de causalidad que determine que la producción del incumplimiento del artículo 139 esté en relación precisamente a lo que es objeto de sanción pecuniaria, por lo que consideramos que no existe tampoco la necesidad de poder invocar la misma, y en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, también consideramos que esta no calzaría en el presente caso, pues conforme se ha indicado precedentemente, para optimizar un derecho es necesario que se tenga en cuenta cuál es el deber que tiene en este caso la parte solicitante respecto de la acreditación de sus pretensiones, y en el presente caso pues no se ha acreditado de manera fehaciente que esta información haya sido propalada por parte del citado coronel en retiro. En consecuencia, estando a esas circunstancias, consideramos que desde la perspectiva del test de proporcionalidad tampoco calzaría la imposición de una multa, en tanto que esta sería arbitraria, ya que no se ha probado o establecido de manera fehaciente que quien habría efectuado dicha publicación respecto del contenido de actuaciones fiscales o de un proceso penal haya sido la persona para la cual se solicita la imposición de dicha sanción pecuniaria. Razones por las cuales el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve declarar infundado el pedido efectuado por la defensa técnica de Mateo Castañeda Segovia. En consecuencia, una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, deberá procederse a su archivo definitivo. Sobre lo resuelto, señorita fiscal. Conforme, señora magistrada. La defensa técnica. Solicito notificación de la extensa resolución y voy a impugnar. Bien, se tiene por interpuesto el recurso de impugnación, debiendo el especialista de audio proceder a la transcripción y notificar en la casilla electrónica la defensa técnica, a partir de la cual se generará el plazo para la interposición del recurso, bajo apercibimiento que si no lo hiciera se tendrá por no presentado el mismo. Damos por culminada esta audiencia a las 15:33. Buenas tardes.